queridos amigos, damos inicio hoy al Magazine, entonces ya con nuestra entrevista. Por supuesto, es un placer darle la bienvenida a nuestro amigo de la casa y nuestro abogado. Por supuesto, estamos ya con el doctor José Cárdenas Chamanalco. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Claudita, para mí siempre es un honor, un grato, y también a los amigos televidentes, saber que nos comunicamos muy brevemente los jueves, por supuesto, para temas de familia que nos vinculan con la rutina diaria, ¿no?, de la familia. De todas maneras, doctor, agradecerle muchísimo por su tiempo. Así es que ya saben, amigos, está activado ya nuestro número de WhatsApp. Se los vuelvo a recordar, es el 913-1626-53. Ahí pueden escribir si tienen alguna consultita relacionada con el tema que vamos a tratar el día de hoy con el doctor. Como lo había anunciado, vamos a estar hablando de divorcio o separación. ¿Cuáles son los derechos que quedan, doctor? Bueno, estaba recordando, mis amigos televidentes, decía el spot que ha pasado, ¿no?, previamente. Ajá. Dos anillos con un lapicero en el centro y un papel en el fondo. ¿En qué momento esa unión que empezó con el afecto termina rompiéndose? Exacto. Es que es una realidad. En el Perú tenemos casi un 47% de divorcios convencionales, divorcios por causar casi un 70% de invocaciones que se hacen ante el Poder Judicial. Lo que quiere es lo que suma en promedio un total casi del 65% del total de matrimonios que terminan disueltos. Y esa es una estadística alta, altísima, porque refleja que algo está fallando en la familia, en el núcleo familiar, sí, que hace que nazca la institución matrimonial protegida por la ley. Nace, por supuesto, por la voluntad de los actores, la persona, los cónyuges futuros, los novios, los enamorados. Mírame que mira que me gustan tus ojos. Y empieza de ahí, termina con un rompimiento. Entonces entendemos que aquí, más allá del tema de fondo, el contexto que tenemos es que hay una alta tasa de disolución del vínculo matrimonial. Ojo, estamos hablando solo del vínculo matrimonial formal. Okay. O sea, aquel que nace de la celebración formal del matrimonio civil. Okay. No vamos a hablar de las convivencias que se nacen y se disuelven. Es otro tema que tendría particularidades. Exacto. Entonces vamos a hablar de ello, cómo es posible y qué efectos quedan, sin embargo, después de que se desarrolle la separación de cuerpos y el divorcio posterior, sea notarial o sea judicial, y qué relaciones quedan todavía entre ellos y sobre todo con los niños, ¿no?, que han podido nacer dentro del matrimonio o incluso antes del matrimonio, claro, pero que se han protegido, tutelado con la celebración del matrimonio mismo. Ese es el contexto del día de hoy. Es un tema de fondo socialmente importante, creo. Definitivamente que es muy importante. Sorprendente esta cifra que nos lanza, doctor, y el conocer de repente con la ligereza con la que se empieza a manejar el tema del matrimonio, ¿no? Ya de repente al primer problema o al primer inconveniente que pueda haber, lo primero que salta es, ok, nos divorciamos y ya está, ¿no? Pero este índice, estoy completamente segura que anteriormente, años, hace mucho tiempo atrás, no era así, ¿no? Porque había de repente un poco más de seriedad que se le daba a lo que significaba realmente el realizar, ¿no?, este vínculo del matrimonio civil. Claro, yo sigo sosteniendo que en todo hecho humano, laboral, privado, público, siempre hay tres factores, ¿no? El elemento social, el elemento político y el elemento económico, que influyen en las decisiones que tomamos. Me han ofrecido un trabajo, ¿dónde? En tal lugar, ¿qué va a ser portero? Me van a pagar $10,000, acepto. Me dejo entender, ¿no? Claro. Entonces, como el aspecto social, político y económico, el político sería en ese caso la subordinación que va a estar parando la puerta y atendiendo al pueblo, que es un trabajo muy decente, porque no quiero mentir, incluso yo en un tiempo cuando era estudiante, muy muchacho, para financiar mis estudios, era portero en un local y claro, caramba, eso no tiene nada que ver con lo que es un trabajo digno. Entonces, claro, y el ejemplo no es para peyorizar a los amigos que trabajan en las porterías, pero digo, influye la decisión final, los tres escenarios. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? El matrimonio, entre el afecto, que es la parte social, lo político es la decisión jurídica de tomar la decisión de contraer el matrimonio civil, el Estado pone las reglas y ahí está en el Código Civil, libro 3 del Código Civil, y de en adelante surgen obligaciones y deberes. Por supuesto. Y lo económico, ¿qué estabilidad le damos a ese matrimonio para que no se rompa por producto de las
necesidades que surjan con el nacimiento de los niños. Y eso es lo que hay que prever, amigos. Los jóvenes, los que están en el proceso, deben prever que no solamente es un aspecto, son tres y deben equilibrar todo ello. Pero de todas maneras ocurre el decaimiento. El decaimiento ocurre y entonces damos dos etapas para empezar el tema de fondo. La primera etapa es la separación de hecho, que puede ser realizada por ambos contrayentes antes de recurrir a un procedimiento de divorcio, si es ante el notario o el municipio, o un proceso judicial de divorcio ante el Poder Judicial. Okay. Primero el procedimiento, el segundo el proceso. Entonces, en estas dos etapas, en la primera solamente se suspenden deberes que nacieron de la celebración del matrimonio, como son la cohabitación, ¿no?, el compartir el lecho, y también el tema de el régimen de patrimonios queda sujeto a su verificación de la separación de hecho. Quiero que quede claro eso. Okay. El régimen patrimonial, cuando yo me he casado, siempre hemos dicho, yo traigo mis bienes propios, yo también los míos, pero a partir de acá son bienes conyugales, sociedad de gananciales. Pero cuando se separan, inmediatamente hay un vacío legal en realidad, pero hay una situación de hecho de que ambos se separan y empiezan a desarrollar sus bienes propios. Entonces, la teoría legal actual vigente en nuestro país dice que mientras no se reconozca esa separación judicialmente, todo bien que se adquiera sigue siendo de la masa conyugal. Sigue siendo de ambos. Pero también es cierto que cuando ya se declara judicialmente la separación, a partir de ahí yo puedo ya comprar mis bienes, aunque todavía no esté divorciado. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? La decisión jurisdiccional, o sea, de un juez que decida judicialmente la separación de los cónyuges sin todavía llegar al divorcio. Ojo, muchos confundimos, decimos, ya estoy separado y dice la ley que yo puedo comprar lo que quiera porque ya se feneció el régimen de gananciales. Sí, pero cuando el juez decide y declare, a partir de esa fecha recién empieza esta liquidación de que los bienes de cada cual siguen siendo de cada cual, pese a que todavía no están divorciados. Okay. Eso confunde muchas veces y crea esa expectativa de que ya estoy separado y lo que yo compro es mío. Pero al revés, muchos lamentablemente al separarse empiezan a adquirir bienes pero en nombre de terceros. Y esos terceros tendría que probarse la simulación para pedir su nulidad para que eso se incorpore a la masa conyugal. Bueno, lo cierto es que el tema patrimonial es el que tiene un efecto muy fuerte en la separación judicialmente declarada, que quede claro. Ahora, sin embargo, los deberes del matrimonio se mantienen mientras no estén divorciados. Quiere decir que obligaciones como la recíproca asistencia entre cónyuges, el derecho hereditario, la asistencia a la familia, a los niños, obviamente eso es intangible, eso se mantiene con o sin matrimonio, por si acaso. Lo he separado un poco, debía invertirlo porque lo primero es la persona humana. Claro. En el caso de bienes patrimoniales, entonces, hay una liquidación a partir de que se declare judicialmente la separación de hecho. A partir de ahí, pero después, si se hace simultáneamente separación y divorcio, a partir del divorcio ya se liquida esa masa conyugal. Vamos a explicar esa última parte. El divorcio genera el rompimiento y pone fin a la vida conyugal. Quedó claro. Es una de las causales de poner fin a la vida conyugal. ¿Cuál es la otra? La muerte de uno de los cónyuges. ¿Entendamos? Entonces, sin embargo, en vida, cuando los cónyuges deciden divorciarse, a partir de ahí surten mayores efectos del que acabamos de comentar. Primero veamos los personales. Por jerarquía, primero los personales. Los padres entre sí, o los cónyuges ya divorciados, estamos hablando, ya salió la sentencia de divorcio, ya se ha inscrito en el registro público el divorcio. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso con tres escenarios. Uno personal entre los cónyuges y los hijos, y otro patrimonial que va a quedar también con relación a ellos y los hijos. Vamos a ver. El primero, personal, entre cónyuges divorciados. Entre ellos, por supuesto, ya quedó aperturado el inicio del procedimiento de liquidación de la masa de la sociedad de gananciales. Entonces empiezan las etapas de inventario,
qué tenemos, qué obtuvimos, qué deudas hay, quién las va a pagar, Claro. la liquidación, a quién le corresponde y finalmente la adjudicación de los bienes que puedan haberse inventariado. Exacto. Esa etapa que se llama liquidación es un poco a veces incómoda porque hay que empezar a generar evidencias, valorizaciones Claro. que determinen y la voluntad de los mismos para que Exacto. acepten la liquidación o en su caso ante el juez donde han realizado el divorcio. Claro. Eso es uno. También no olvidemos que en este tema hay una excepción. Mejor la excepción la decimos al final, ¿ya? Ya, ok. Segundo, patrimonio. Los cónyuges pierden entre sí el derecho de heredar. Ya no pueden heredar, es lógico. Claro. Divorciados. En cambio, la separación de hecho, ojo, declarada judicialmente sin divorcio, todavía heredan. Y Claro, todavía porque no se han heredamos. divorciado. Claro, porque Estamos todavía en la diferencia. Solamente, claro. Solamente separados. estamos tú allá, yo acá, pero todavía no estamos divorciados. Y eso ocurre a veces. Ya me separé hace 20 años, ya estoy. Y empiezan a generar otros vínculos filiales, convivenciales, mejor digo. Exacto. Y genera el conflicto de la sucesión hereditaria. ¿Con quién se Ojo, queda? que la cónyuge vigente desplaza a la nueva relación de la convivencia impropia, que quede bien claro. Entonces no dice, no, él lo dejó hace 20 años, sí, pero no se divorció. La herencia no corresponde aquí, porque el Estado Es el peruano proceso legal. no reconoce doble situación convivencial o conyugal. Por eso hablamos de la convivencia propia sin Exacto. impedimentos y la convivencia impropia con impedimentos. Claro. Bien, entonces esas son las relaciones patrimoniales que surgen entre ellos en condiciones ordinarias y normales. ¿Cuál es la excepción? Que cuando uno de los cónyuges se ha divorciado por una causal sancionadora, valga decir divorcio-sanción, puede, si se le invoca, puede perder el porcentaje de beneficios que le hubiera correspondido en esa partición del 50-50 que le hubiera tocado. O sea, lo que llamamos la pérdida de gananciales. La ley establece 33, siguientes del Código Civil, reglas para establecer esa pérdida de gananciales. Y la otra, los niños, para cerrar la idea, la parte personal, que los niños, las obligaciones con los hijos se mantienen. El alimento, atención, cuidado, tenencia, régimen de visitas, eso se sigue regulando por las leyes propias, pero se mantiene. La tenencia hasta cumplir los 18 años. Ok. Porque ya tenemos un tema de mayoría de edad absoluta, ejercicio de derecho propio, pero los alimentos hasta los 28. Ok. Siempre y cuando se garantice que hay estudios exitosos en el adolescente joven que ha cumplido la mayoría. Y no me quiero olvidar, porque después me olvido. Sí, no se hable que cuando hablamos de alimentos, cuando ha habido pensión de alimentos entre los cónyuges al llegar al divorcio, concluye, correcto, pero muchas veces hay dos excepciones. Que la causal que ha provocado el divorcio sea imputada al cónyuge que ha motivado la causal y esta deba continuar, ojo, asistiendo al cónyuge más perjudicado que se encuentra en un estado de necesidad. Es una situación especial. Claro. No estoy diciendo que los alimentos después del divorcio se mantienen siempre, no. Excepcionalmente, cuando uno de los cónyuges es más perjudicado y que no provocó el divorcio, puede pedir, si lo ha pedido, puede pedir que se mantenga la pensión, que en todo caso se puede reducir a 1/3 de los haberes que tiene el cónyuge que causó el divorcio. Es una situación muy excepcional. Y la otra sería, por supuesto, ya es un estado de indigencia. Cuando uno de los cónyuges queda en indigencia, se le atenderá solamente lo estrictamente necesario para su supervivencia. Entonces, son las dos excepciones para mantener la continuidad del alimento, pero siempre y cuando haya preexistido el régimen alimentario entre los cónyuges. Ok, perfecto tenerlo en cuenta, doctor. Doctor, tenemos ya algunas preguntas de nuestro público que nos empiezan a hacer llegar. Vanessa nos dice, doctor, buenos días, dice, ¿cómo es que se divide el patrimonio conyugal? Como en toda liquidación, gracias Vanesita por la pregunta,
Como en toda liquidación, primero se hace un inventario de bienes, los activos, llámese los bienes existentes, tangibles, objetivos que existen. Una casa, un carro, un lote, derechos de acciones, acciones de una fábrica, etc. Aquí no entran las pensiones que son propias de la persona. Claro. O sea, ya las pensiones derivadas de relaciones laborales, etcétera, o beneficios, bonos que pudiera tener, no entran. Hay unas excepciones. Lo cierto es que se hace el inventario y posteriormente también las cargas que tiene. Bueno, tengo una casa, qué bonito, pero la casa se compró con crédito y todavía debemos 50.000 al banco. Entonces empieza la liquidación. Eso lo hace normalmente un contador, un perito contable, y al final nace una propuesta de partición. Señores, esta es la liquidación, los saberes son pasivos, activos, pasivos, bienes, derechos que corresponden a cada 50% a cada uno en condiciones normales, y finalmente se hace una propuesta de liquidación. Cuando esta propuesta puede ser física, hay dos casas, una para ti y una para mí, bueno, ideal, estamos en condiciones de equidad, pero cuando es una casa y solamente hay 2 cuartos y vamos a dividirlo, no vamos a estar siguiendo ahí, entonces ya hablamos de una liquidación vía remate judicial que determina la liquidación de todo, se descuenta y se paga a los acreedores y el saldo se distribuye proporcionalmente. O sea, ese procedimiento de liquidación es casi tan igual como los sistemas comerciales, ¿no? De las empresas cuando liquidan los activos y pasivos. Tal cual. Muy bien, mi querida Vanessa, espero haberte ayudado con esta respuesta. Doctor, nos escribe Jorge, nos dice, ¿cuál es el proceso para solicitar el divorcio o la separación? Esta separación de la que hablamos, ¿no? Habíamos hablado alguna vez, estimados amigos, gracias Jorge. El divorcio tiene 2 caminos, uno administrativo y uno judicial. En todos los casos siempre hay la posibilidad de que sea consensuado o a pedido de uno de ellos. Así es. Lo recomendable es que sea consensuado. Me pongo de acuerdo con mi cónyuge, ya no va más, maduramente, con mucha responsabilidad, decidimos todo lo que estamos hablando, lo decidimos con una asesoría correspondiente y presentamos la propuesta al ente administrativo o al Poder Judicial. Por eso digo, son 2 vías, pero 2 modalidades. Voluntario, sea consensuado, o forzado a pedido de uno de ellos. A pedido de uno de ellos solo puede ser judicialmente. Así se inicia un proceso de divorcio con todos los detalles que implica la decisión de regular 5 temas. 1, patria potestad, alimentos, visitas cuando son menores, liquidación de gananciales y, por supuesto, todo esto a través de un documento formalizado que se llama propuesta de convenio conciliatorio, cuando están de mutuo acuerdo. Cuando no existe este documento con estos puntos, en el Poder Judicial se propone como pretensiones. Excelente. Y esta separación de la que hablábamos, doctor, que viene antes que, exacto, esa separación de hecho, ¿cómo es que se procede en este caso? En la separación de hecho puede ser a su vez de hecho propiamente dicha, o sea, las cónyuges se acuerdan, sabes que voy a la comisaría y... Ojo, no confundir que yo voy a la comisaría y digo, me ha abandonado. Diga, ¿cuándo? Hace 2 meses. Bueno, es su dicho, es su versión. Claro. Sin embargo, cuando hay una separación de hecho es cuando las 2 partes van y comunican o ante un notario hacen un acta de... Esa es la propia, porque la impropia es de que yo voy y digo, se ha ido, ¿no? Y en realidad se ha ido a trabajar 1 mes y yo digo, ya me abandonó. Entonces eso no tiene mucha relevancia. O que el hombre vaya de repente a la comisaría, en muchos casos que se ve que el varón va a la comisaría y dice, bueno, yo me estoy retirando, ¿no? De forma voluntaria. Igual necesitaría que la pareja también vaya para que se dé esta separación. En este caso no, porque es el hecho propio el que está invocando a la propia persona. Yo me estoy retirando. Vale, yo te creo. Pero si va a decir, ella ya se ha ido hace 2 meses, eso es relativo. Muchas veces también las delegaciones con mucha responsabilidad no deberían aceptarlo. Pero ese es el caso de la separación de hecho. Pero la formal es aquella que va a un notario, formalizan la separación o solicitan al juez la separación de hecho. También los jueces pueden adecuar las pretensiones. Cuando plantean divorcio, promover, cuando no es muy grave los motivos que causan el divorcio, promover un cambio de la pretensión por una solo de separación. Pero son posibilidades que se dan dentro del proceso atendiendo a cada caso particular. Conversábamos fuera de cámaras que no todos los casos, no hay una regla matemática. En familias, amigos, cada caso es especial. Excelente, doctor. Tenemos varias preguntitas. Le comento. Freddy nos dice, ¿cuáles son las responsabilidades de cada cónyuge durante el proceso de divorcio o de separación? Yo diría que la mayor responsabilidad, Freddy,
es que los cónyuges ya en los trámites de la separación o divorcio deberían, permíteme usar el término, madurar y establecer que ellos pueden llegar a un consenso. Claro. ¿Cuál es la actitud que deben tomar? Si bien es cierto, el procedimiento tiene etapas preclusivas una tras otra hasta la sentencia y la ejecución de sentencia, lo cierto es que los cónyuges en cualquier momento pueden llegar a un acuerdo. Y eso es lo que tratamos nosotros también hacemos en nuestro quehacer laboral. Tratamos de que se acerquen los cónyuges ya con cabeza fría. Exacto. Y podamos buscar puntos de encuentro de estos 5 elementos que había mencionado hace un momento, que puedan convertirlo en una situación de consensos. Ya no va a depender de un tercero, el magistrado, sino va a depender de ellos mismos, que ya con más tranquilidad, pasado la etapa de la crisis, pueden adoptar una actitud más madura que nos ayude a los asesores a buscar un punto medio que no perjudique a nadie y de repente reconozca también situaciones, porque es importante la autocrítica. Exacto. Sin autocrítica es por gusto, tú fuiste la culpable, yo era el culpable. ¿Para qué seguimos conversando? El juez va a decidirlo y fríamente puede ordenar cosas que a veces no conviene en el nexo familiar, sobre todo por los niños, las tenencias, los regímenes de visitas que no se van a poder cumplir, los alimentos que también son cargas que mejor sería consensuadas antes que impuestas. Excelente, doctor. Vamos ahora con Patricia. Dice, buenos días, doctor. Mi consulta es, dice, ella es casada por civil y religioso. No tiene hijos, dice, pero mis cuñadas le dicen a mi esposo que no me tiene que dar nada. Por eso mi esposo no me da nada. Ahora estamos separados por cuerpo, pero no hay ningún documento todavía firmado. Su pregunta es, ¿él tendría que darle alguna pensión? Ella es casada ya 12 años, ella vive alquilada, anteriormente vivía en la casa de su suegra. Dice, agradece por su respuesta con anticipación. Gracias, y de antemano espero haber captado bien. He entendido que ella está casada, separada 12 años. Está casada 12 años, pero se ha separado recién, pero no hay hijos menores. No tiene, pero mientras no se disuelve el vínculo matrimonial, se mantiene el deber de alimentos recíprocos. O sea, ella podría pedirle la asistencia alimentaria si su situación lo requiere. Repito, mientras se mantenga el vínculo matrimonial, los cónyuges se deben todavía el deber de la reciprocidad de alimentos. La separación de hecho no afecta la obligación personal de los cónyuges, solo afecta la posibilidad de que formalmente declarada la separación afecte el tema patrimonial, no la obligación personal. Por eso hay que separar obligaciones personales de las obligaciones patrimoniales que nacen del matrimonio. Excelente, entonces ahí esperemos haberte ayudado, estimada Patricia. Fernanda nos dice, ¿cómo se liquida un divorcio las mejoras realizadas como construcciones por una de las partes en la casa del esposo? Es muy recurrente esa situación y lamentablemente, reitero, el matrimonio nace de la confianza. Obviamente, mira, vamos a construir en la casa de mi papá, de mi mamá, sea el varón o sea la dama la que lo motive. O hijita o hijito, ven, acá al fondo hay un terreno, úsalo. El tema es de que si bien es cierto desde el comienzo, hay una premisa, negocios son negocios, ¿no es cierto? Y las cosas claras, amistades duraderas. Así es. Entonces, qué bueno sería que haya un documento de cesión de área, documento que esa escritura mejor para que se formalice la cesión de un derecho a efecto de que la edificación se reconozca de antemano como una construcción de la sociedad conyugal y pueda liquidarse en su momento. Pero lo que ocurre es lo inverso, ¿no? Primero construyo, se rompe el vínculo y después pedimos, oye, reconóceme que yo construí o aporté. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es someternos a lo que el Poder Judicial establece, ¿no? La declaración de bien ganancial a través de un proceso judicial donde a través de los mecanismos de prueba, sean testigos, peritos, documentos, etcétera, evidencias, en fin, puede el juez decidir que eso efectivamente forma parte del bien de las gananciales de esta ex relación personal entre las partes convivientes o cónyuges, en este caso, ¿no? Por si acaso. Pero ella tendría que someterse a un proceso judicial de reconocimiento. Si no hay un documento previo que acredite que eso efectivamente, las boletas, los recibos, pero eso ya implicaría un proceso judicial con actividad probatoria. Definitivamente, ¿no?
Qué pena, doctor, que se presenten casos así, pero son cosas que Es se la presentan confianza en el la día que a se día, rompe. No olvidemos que el lamentablemente. divorcio, el vínculo, es rompimiento de esa confianza de buena fe, ¿no? Exacto. Lamentablemente es frecuente. Doctor, Margot nos dice, buenos días, cuando hay separación le corresponde a la esposa parte de la casa si esta fue dada por donación a su pareja. La donación es un bien propio, Ya. que quede claro. Pero hemos dicho siempre que si bien esta mesa puede ser el edificio que me han donado, pero vivo con mi esposa y nos separamos, ella tiene el derecho de usufructo, o él, usufructo del bien propio. Ajá. En todo caso, el usufructo, el uso del bien, sigue siendo de la sociedad conyugal. Cualquiera puede disfrutar, incluso usufructuar, o sea, puede alquilarlo porque está viviendo ahí, necesita para la supervivencia, pues de ella los hijos. Ajá. El tema de fondo es de que a veces se cree que la donación es de uso exclusivo. Lo que es exclusivo es el bien, lo que es ganancial es lo que produce el bien. Entonces, habría que entrar un poquito más, pero me parece que sí tiene derecho. Y es más, no olvidemos que mientras se mantenga el vínculo matrimonial, ambos tienen derecho, sobre todo mientras no se liquide. Excelente. Es una premisa que orienta un poco, pero hay que decidirla de acuerdo al caso. Excelente, doctor. Nos dice Luz, dice, ¿el juicio de alimentos tiene algún costo? No, al contrario, años y siempre ha sido exonerado de aranceles, e incluso hoy día ya los señores abogados no nos sentimos ofendidos cuando existen procedimientos que incluso con un formulario pueden plantear una demanda de alimentos, y también existen consultorios jurídicos gratuitos. En todo caso, la idea es ejercer una política de tutela, ¿no? No tiene aranceles. Excelente. Doctor Eli nos dice, consulta, ¿qué derechos o beneficios tiene aún la esposa si no hay un divorcio, solo la separación? Los mismos del matrimonio. Exacto, ya los hemos venido hablando. Sí, o sea que a veces no pensemos que ya me separé, ya no tengo nada que ver, cuidado. No, amigos, lean el Código Civil, que no es complicado. Los deberes y derechos que nacen del matrimonio se mantienen firmes pese a la separación, con las reglas que estamos tratando de explicar hoy día. Exacto. Héctor nos dice, doctor, cuando hay una separación sin divorcio, ¿cómo se divide la liquidación de haberes? No se puede dividir porque todavía no se ha liquidado el divorcio. O sea, no se ha generado el divorcio. El divorcio es el que abre la puerta para la liquidación. Mientras tanto, no se puede liquidar. Muy bien, tenerlo claro ahí, mis queridos amigos. Magali nos dice, doctor Wendy, una pregunta, por favor, explíqueme qué pasa cuando hay un hijo especial. ¿Hereda el hijo la pensión del fallecido? Sí, claro, por derecho de... a ver, cuando una persona tiene un derecho de pensión y fallece y está casado o tiene una conviviente declarada, que vale la pena comentar, por supervivencia el cónyuge tiene derecho de un porcentaje, me parece que es el 50%, es un tema laboral, pero más o menos es el 50%. Y me parece que también el hijo mayor de edad con estado de situación de discapacidad permanente, declarada, reconocida por CONADIS, etcétera, también tiene derecho a una pensión de sobrevivencia. Muy bien. No, sí, entonces... esas se mantienen hasta ahora, solo que cada año tienen que actualizarlo. Ah, se tiene que Sí, actualizar. normalmente se hace ratificaciones para evitar que en el caso del cónyuge no haya fallecido y esté cobrando el tercero, qué sé yo. Por eso piden certificado de sobrevivencia. Y en el caso de los hijos con discapacidad, se renueva el mandato con la actualización de documentos. Pero es un trámite administrativo que cada entidad, normalmente en los sectores que dan estas pensiones, prevén eso a través de los departamentos de asistencia social. Sería bueno que recurran a ellos. Excelente, doctor. Bueno, agradecemos a nuestro público por sus preguntas. Han quedado más preguntas pendientes, pero están atentos a la próxima entrevista que tengamos con el doctor para que los puedan realizar. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales entonces ya para concluir con el tema de hoy, doctor? Primero, como siempre, trato de recomendar de que el matrimonio es una institución sagrada para unos y muy sólida para el derecho. Debe tomarse con la seriedad y responsabilidad y la madurez del caso. Si esto termina en una disolución del vínculo, tratemos de hacerlo también de la misma manera. No generemos efectos colaterales que nos perjudican a todos. Entonces tratemos de buscar un camino consensuado. De no ser posible, debidamente asesorados, también con criterio y madurez, prudente, por supuesto, y razonable, se pueden plantear las acciones necesarias. Creo que es lo más recomendable. Mantengan en lo posible. Cualquier tormenta no debe diluir la voluntad de mantener el matrimonio. Creo que debemos saber
asumir los activos y pasivos de este compromiso. Por supuesto, es un compromiso y hay que asumirlo como Así tal. es. Doctor, por favor, haga la invitación para todo nuestro público que lo sigue, cómo es que puede contar con más asesorías de usted, ponerse en sus manos para poder llegar a un consenso sobre algún temilla que puedan tener por ahí. A través del 95-958-1961, un mensaje de texto, por favor, un mensaje de texto para poder identificarlos. Soy por parte del magazine, quiero hacer esta consulta, encantados. Y finalmente en Arequipa, en Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias Encantado. por esta entrevista. Doctor, hemos estado hoy día hablando acerca del divorcio o separación, cuáles son los derechos que quedan, gracias a nuestro especialista, nuestro abogado, el doctor José Cárdenas Chámana. Muchísimas gracias, doctor. Mis amigos queridos, nos vamos a una pausa y volvemos con más en el programa.